Muy buenos días. Les voy a compartir un breve mensaje de la palabra de Dios. Yo soy Belén Solís y es un gusto estar aquí compartiendo en esta tu estación de Radio Verdad 99.5 FM. Este momento en el cual pues me encuentro preparando este tema, de verdad me doy cuenta que es necesario hablar de estos temas ahorita, en estos tiempos que están pasando situaciones complicadas como lo sabemos en Guerrero, en varios lugares aún hasta del mundo. En Israel está habiendo pues mucha destrucción y lejos de nosotros atemorizarnos o sentir pues ese miedo, debemos de confiar en el Señor, debemos de confiar y este tema es dedicado a eso. Dios, ayúdame a enfrentar mis temores. Me gustaría que hiciéramos una breve oración antes de iniciar el tema, así que oremos. Bendito Dios, te damos gracias por este día hermoso que tú nos das, este momento en el cual podemos alabarte, glorificarte porque tenemos vida, porque sin ti, Señor, nosotros no somos nada. Tú nos das esta voz para hablarte, tú nos das este aliento para respirar, Señor, nos das nuestro cuerpo para poder hacer nuestras actividades, una familia, un hogar. Y te estamos tan agradecidos, mi Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. Y te queremos pedir en este momento que tú guíes este mensaje, que todo sea para tu honra y tu gloria, que nos ayudes a ver con ojos espirituales lo que está pasando, más que con temores, más que con angustias. Sabemos que mucha gente está sufriendo, pero queremos dejarte en tus manos todo esto porque sabemos que tú tienes el control, que tú tienes un propósito y un motivo, pero también queremos pedirte por todas esas personas que están sufriendo, que puedan conocerte a lo mejor a través de este sufrimiento, así como alguno de nosotros te conocimos a través de ese desierto, mi Dios, que tú seas ese manantial refrescando cada alma, cada espíritu, cada ser. Y te queremos pedir, Señor, también que nos des esa paz a nosotros y poder llevar el Evangelio a otras personas, aún a través de las redes sociales o gente cercana, aún la familia, vecinos. Mi Dios, ayúdanos a hacer esos instrumentos útiles para ti, mi Dios. Te damos gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿qué pasa con este tema del temor, del miedo? Llega la ansiedad que agobia. Viene, aquí les voy a platicar un pequeño texto que me gustó, lo leí, me gustó en las redes sociales y se los voy a compartir. Dice, suena la alarma del celular debajo de mi almohada y todavía medio dormida, toco la pantalla hasta que me obedece. 9 minutos más tarde, de sueño, si estoy de suerte podré dormir de verdad y quizá hasta logre repetir el ciclo una vez más. Pero una vez que estoy lo suficientemente despierta para percatarme de que estoy pensando y no soñando, la paz del inconsciente se desvanece y se produce un incremento ya familiar del ritmo cardíaco. Entonces sucede, y es terrible, aunque la sensación no se produce en todas las mañanas, no es inusual, es como una ola de ansiedades y tareas pendientes del día que comienza y me bañan la cabeza hasta los pies. Ese proyecto, esa fecha tope, decisiones que me paralizan, esa conversación que debo de tener, el hecho de que cada tarde por los próximos 7 días ya estoy ocupada. Trámites, facturas, formularios, impuestos, se sienten como una opresión en el pecho. No tuve tiempo para preparar esa presentación que necesitaba preparar. La gente no está contenta conmigo, ve mis debilidades, mis efectos. ¿Será así como se siente un ataque de pánico? Yo les pregunto. La escena de esa mañana no es algo inusual para muchas personas, ni para alguien que ha caminado con Jesús a lo largo de 3 décadas. Ya debería de haberlo superado. Debería de tener más confianza en mi Padre, que me ama, y sin embargo, me consuela saber que estoy en buena compañía de hermanos en la fe que me ofrecen sabiduría desde su viaje, desde su santificación. Bueno, esta lectura que les acabo de redactar, de leer en voz alta, es un testimonio de cómo llega la ansiedad a la vida de una persona
desde que abre los ojos, aún desde la noche que se despierta y llegan pensamientos, tal vez de la vida cotidiana, de preocupaciones del trabajo, aún de cómo la gente te percibe, pensamientos que se inundan y llegan a causar esos síntomas de ansiedad, porque se hace ya algo fisiológico. Bueno, en estos tiempos tenemos que tener esa calma, esa paz. Y hay una oración que me gustaría compartir en Mateo 6. Mateo 6 nos dice, ¿verdad? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Bueno, pues aquí yo les quiero decir, estos últimos versículos, ¿verdad? Son tan importantes que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Cuando nos estamos preocupando de qué va a pasar, qué va a suceder, qué van a pensar, si se va a cumplir o no tal o cual cosa que yo ya quería o tenía programada, a veces todo esto nos agobia, nos hace estar afanados a cosas del mundo, que debemos de confiar que si nosotros estamos caminando conforme a la voluntad de Dios, estamos obrando, estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás Dios se hará cargo. Es ahí cuando a veces sí nos salimos de la tangente y las cosas no pasan como nosotros esperábamos, como habíamos planeado, pero eso no debe de importar. Lo que sí debe de importar es que si algo no salió como tú lo tenías planeado, es por un propósito. Dios tiene algo mejor para ti. Dios tiene algo del cual a lo mejor tú no lo has visto, no lo has percibido, ni siquiera lo has planeado, pero Dios quiere usar tu vida en gran manera. Y si tú no te dejas llevar por Él, entonces vas a vivir siempre con esa opresión, con esa angustia, con esa ansiedad. Y bueno, esto es algo que podemos nosotros repetir constantemente antes de estar pensando o cuando vienen esos pensamientos, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les está pasando a toda la gente que está sufriendo, y posiblemente muchos de ellos pueden estar con este versículo en su mente. Yo busqué primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo sé que todo lo demás vendrá por añadidura, y tal vez son momentos complicados, han perdido sus casas, han perdido pues todo lo que pudieron haber hecho en años, pero si ellos buscaron a Dios, todo lo demás va a llegar. Dios les va a suplir un hogar, Dios les va a suplir alimento, Dios les va a suplir lo que necesiten, porque nos lo dice los versículos que acabamos de leer. O sea, Dios le da a los demás, a los pajarillos, las flores, ¿verdad? Dice que las viste hermosamente, y ¿por qué nosotros no confiar en que Dios lo va a hacer con nosotros también, sus hijos amados? Vamos a leer Proverbios 12:25. NBI nos dice: la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente buscar esa alegría, una palabra, una alabanza, una oración al Señor. La palabra de Dios nos levanta el alma también, el espíritu, nos alegra. Entonces, lejos de estar angustiados, del cual va a preocupar, va a abatir nuestro corazón, debemos de buscar lo bueno, lo amable, lo hermoso, lo digno de alabanza, nos dice también otro versículo en la Biblia. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos
tranquilos, en paz. Tal vez el mundo esté de cabeza y van a venir cosas tal vez peores. En la Biblia nos lo está advirtiendo y nosotros debemos ser esos oidores. Nos dice la palabra, el que tenga oídos, que oiga, ¿verdad? Pero si nosotros queremos hacer caso omiso de todo esto que se viene, pues tenemos nosotros también que crear esa conciencia, no para tener miedo. Recordemos nuevamente, el tema es enfrentar mis temores. No debemos de temer, al contrario, debemos de estar preparados. ¿Cómo nos vamos a preparar? Con la armadura de Dios, esa armadura que ya nos ha advertido en la palabra de Dios, que debemos de traerla a nosotros, los que creemos, que confiamos, que seguimos a Jesús. ¿Sí? El yelmo de la salvación, ¿sí? La coraza de justicia, las sandalias apresto del evangelio, el cinturón de la verdad. Todo eso es importante que nosotros lo estudiemos, lo memoricemos, lo tengamos siempre presente, porque esa va a ser nuestra mayor protección. Si nosotros estamos confiados, veamos que hemos visto la mano de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro andar cristiano. No ha sido fácil, yo lo sé, pero Dios siempre está ahí con cada uno de nosotros. Vamos a leer un versículo en Lucas 12, 22 al 26 nos dice: Luego dijo Jesús a sus discípulos: Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y que el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Qué hermoso es escuchar esto. Aquí nos está hablando directamente Jesús, y no nada más a sus discípulos se los dice, sino a nosotros mismos. No te preocupes por tu vida, no te preocupes por lo que vas a comer, ni por tu cuerpo, ni cómo te vestirás, ¿sí? La vida tiene más valor que la comida, que el cuerpo, que la ropa. Nos tenemos que fijar en que Dios está dando aún a los cuervos para comer, a las aves las alimenta. ¿Y por qué no nos va a alimentar a nosotros, que somos sus hijos? Y esta pregunta importante: ¿quién de nosotros puede añadir una sola hora al curso de nuestra vida? ¿Quién puede decir que un día vale 23 horas? Nadie lo puede hacer. Y dice, si no puedes hacer algo tan insignificante, ¿por qué te preocupas por lo demás? Esto es cierto. A veces nos afanamos, nos preocupamos, nos estresamos, nos angustiamos, vienen dolores de cabeza, migrañas. Hay gente que se muerde las uñas, se come sus uñas preocupándose, a lo mejor inconscientemente, pero está preocupado, no está tranquilo, no hay paz en su corazón. Hay quien manifiesta de otra forma en su cuerpo, somatizando todas estas preocupaciones y angustias en enfermedades. La mayoría de las enfermedades son enfermedades psicosomáticas, y hay doctores que los están mandando a atención psicológica a los pacientes porque ya les dieron mucho medicamento y no se alivian. Entonces son enfermedades del alma, enfermedades de la mente, que están ahí preocupándose siempre, dándole vueltas a algo que no debemos de estar nosotros preocupándonos. Nos dice aquí: no nos preocupemos, no se preocupen por su vida ni por todo lo demás, porque Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Entonces, no es fácil hacerlo, tal vez es más fácil decirlo que aplicarlo, pero debemos de aprender a confiar en el Señor, si no vamos a vivir siempre en temor, ese temor siempre nos va a inundar. En 1 de Pedro 5, 7, me gustaría leer también el 6, nos dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. El 7, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Toda ansiedad, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Depositarlo en Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti, Él cuida de mí, Él cuida de nosotros.
Ahora, el 8 nos dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. El 9, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. El 10, luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda la gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Esta confianza es la que debemos de tener. ¿Se fijan esa promesa tan hermosa que nos dice aquí? Nos habla de un mandato, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. ¿A qué? A la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Con el propósito, ¿verdad? Con la promesa de que dice aquí que Él los exalte a su debido tiempo. Hay que saber esperar, hay que tener paciencia. Sí, Dios tiene sus tiempos. Ahora dice, depositen en Él toda ansiedad. Esa es una orden, es un mandato. Debemos de depositar toda la ansiedad en Él porque Él cuida de nosotros. Aquí está esta promesa. La promesa es que Él cuida de ti, cuida de mí. ¿Pero cómo? Depositando toda la ansiedad en Él. Ahora, otro mandato. ¿Qué tenemos que hacer? Practicar el dominio propio y mantenernos alerta. Dos cosas. El dominio propio es algo muy importante en nuestra vida. Si nosotros no aprendemos a dominar nuestras emociones, nuestros pensamientos, esto nos va a llevar fuera de control. No vamos a poder dominar lo que vamos a hacer, actuar, lo que vamos a decidir. Y esto nos va a llevar a enfermarnos, a estar siempre preocupados. Entonces, como mandato, practicar el dominio propio y mantenernos alerta. ¿Por qué alerta? Aquí nos advierte que el enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? A los que están con su mente débil, están dudando de la palabra, están temiendo de que pase algo, de que no vayan a cumplir con tal cosa, algo está ahí. Acuérdense que el campo de batalla es la mente y Satanás manda sus flechas hacia nosotros para temer, para dudar, para estar con miedo, con inseguridades, incertidumbres. Pero dice aquí, manténganse alerta, ¿sí? Porque el enemigo está ahí rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Hay que resistirlo, dice, resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimientos. Esto es algo muy, muy alentador. ¿Por qué alentador? Tal vez se escucha cruel, pero déjame te digo, aquí la palabra lo menciona. Cuando tú sientas que tú eres el único que está sufriendo, que tú eres el único que está pasando esto, tal vez una enfermedad, tal vez una preocupación, piensa que no eres el único porque hay más gente que está pasando por esta situación, igual otras situaciones aún más fuertes, otras situaciones aún más preocupantes que la tuya. O sea, todo el mundo está sufriendo, no solamente tú. Todo el mundo está pasando aflicción porque la palabra de Dios nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar. Sí vamos a sufrir, sí vamos a pasar tiempos difíciles, pero recuerda esto, no eres el único que está pasando por esta situación. Sí, todo el mundo soporta la misma clase de sufrimientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle toda la honra y la gloria a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros y por lo que hará. Él nos da esa paz, Él nos da esa tranquilidad y pues vamos a confiar en ello, porque si no confiamos nos vamos a sentir siempre temerosos, inseguros de nuestra vida y de lo que vaya a pasar. Y me gustaría compartir ahora como este subtema de este mensaje de hoy, la confianza que vence tus miedos. ¿Qué nos dice el Señor acerca del miedo y la confianza en Él? Tantas cosas, pero fue algo nuevo para nosotros saber que hay más de 300 versículos en la Biblia. Cuando yo leo esto, para mí de verdad es impresionante que, bueno, esto depende según la traducción que usemos, pero hay más de 300 versículos de la Biblia que contienen la frase no temas.
Si tú ya lo sabías, imagínate qué gran dato importante tienes y puedes usarlo, puedes encontrar esas 300 versículos de la Biblia. Dios está familiarizado con las preocupaciones de sus criaturas, Él lo sabe. Tal vez de una forma más obvia, por ejemplo en Isaías 41:10 nos lo dice, ¿verdad? Y hay un libro que lo explica muy bien. Trilla Newell en su libro nos lo habla, dice, habla del temor y la fe en busca de la paz que el corazón anhela. Les voy a compartir algo de este libro. Dice que cuando el temor al hombre parece mayor que nuestra confianza en Dios, o el temor por el futuro abruma nuestros pensamientos, o nuestro temor y las comparaciones nos despojan del gozo, el Señor proclama: no temas, yo estoy contigo. Cuando tus miedos te dicen que tú estás solo. ¿Qué va a pasar cuando tus miedos te digan: estás solo, nadie te quiere, estás tú solo y no hay salida? Dios te susurra: yo soy tu Dios. Te está diciendo: yo soy tu Dios. Eso abarca tantas cosas tan hermosas, pero te das cuenta que no estás solo. También cuando tus miedos te dicen que tienes que ser fuerte, Dios te dice: yo te daré la fuerza. Cuando tus miedos te dicen que caerás y fallarás, que tienes que reunir fuerzas para hacer todo lo que crees que el Señor desea que tú seas y que debes de lograrlo por ti mismo, que no estás a la altura de las circunstancias y que tal vez nunca lo estarás, Dios te dice: yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Y cuando tus miedos te dicen que temas, Dios te dice: no desmayes. Este texto de este libro es apegado a la Biblia, es muy bíblico, pero eso que también aunado a lo que nosotros estamos a veces pensando, nuestros temores. Y bueno, qué mejor leer Isaías 41:10, nos dice: así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Y bueno, cuando nosotros creemos esto, lo sentimos. ¿Alguna vez tú has sentido que Dios te ha sostenido con su mano poderosa? ¿Alguna vez te has sentido protegido, rescatado? Que dice uno: es que por poquito y me pasa esto, ¿verdad? Pero clamé a Dios y Él me respondió y me protegió y me cuidó, me rescató. Entonces, créelo y sucederán cosas hermosas que de verdad, si tu confianza está puesta en Dios, todo lo bueno, todo lo amable va a pasar. Y bueno, vemos en Deuteronomio 31:6, dice: sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Fíjense, siempre nos acompañará. Nunca, también nos dice ahí, los dejará ni los abandonará. Entonces, Él siempre nos va a acompañar y no nos va a abandonar. Él siempre estará con nosotros, siempre. Son promesas que aún desde el tiempo de Moisés, a Josué, a todos sus siervos se los ha hecho saber. Y creo que también nosotros somos parte de esas personas que Dios quiere proteger, que Dios quiere amar, que Dios quiere cuidar. El versículo 7 de este mismo capítulo de Deuteronomio 31 nos dice: llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de Israel le dijo: sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca más te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Entonces, nunca debemos de tener miedo. No debemos de desanimarnos. Debemos de confiar porque Dios va frente a nosotros. El Señor marcha frente a nosotros y está con nosotros. Y más si estamos en obediencia, si estamos confiando, estamos perseverando en la fe. Porque si nosotros dudamos, pues donde hay duda hay temor, y donde hay temor entra el enemigo. Es una puerta abierta a Satanás y debemos de cuidar
Dice la palabra, lo que acabamos de leer anteriormente, estar alertas, estar atentos de que el enemigo no quiera venir como león rugiente por nosotros y no abrir esa puerta. Estar siempre, siempre preparados para reprender y estar nosotros con el Señor, confiando siempre que Él es nuestro protector, nuestro cuidador. Josué 1:9 nos dice: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Y bueno, esto también es para ti, para mí. Seamos fuertes, seamos valientes, no tengamos miedo ni hay que desanimarnos ni desmayemos, porque nuestro Dios nos va a acompañar a donde quiera que vayamos. Y si tú lo crees, de verdad, como nos dice en Isaías 41:13, Él nos sostiene con su mano derecha. Él es quien nos dice: no temas, yo te ayudaré. ¿Tú lo crees? ¿Te quieres quedar con esta palabra que el Señor te ha dado y que tal vez lo has leído muchas veces, pero a veces llega la duda, a veces la situación no es tan fácil? Y yo quiero que hoy nuevamente lo tengamos siempre presente. Y bueno, este mensaje de verdad para mí es una bendición leer estos versículos, porque Dios me habla primeramente a mí y yo les comparto estos mensajes que ojalá otros también lo puedan escuchar, esos versículos, llevarlos a toda esa gente que vive en angustia, en desesperación, en ansiedad. Compártanles la palabra y verán cómo Dios obrará en su interior, en su corazón, en su mente. Y bueno, fue un gusto estar aquí compartiendo este mensaje. Dios los bendiga. Les mando un abrazo y que tengan un excelente día. En la compañía del Señor, acuérdense, Él va con nosotros. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Hasta pronto.